Angie Rodríguez, la mujer que acompañó al presidente Gustavo Petro durante más de un año como su mano derecha, al ser directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, lo que se conoce como el DAPRE, decidió encender el ventilador y realizar una serie de denuncias que impactan directamente al alto gobierno. Esta mañana en 6 AM W con Julio Sánchez Cristo, la hoy directora todavía del Fondo de Adaptación, reveló que ella es víctima de extorsión, amenazas, constreñimiento, asegurando que por lo menos 20 personas se habrían unido para sacarla del gobierno y alejarla del presidente Petro. Acusó para empezar al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, a la polémica, por decirlo menos, Juliana Guerrero, al actual jefe de despacho, José Raúl Moreno, de liderar este complot, en el que ella asegura llevaban información al presidente Gustavo Petro, en la que la acusaban de ser la reina del fentanilo, de controlar el puerto de Buenaventura y de ser aliada del paramilitarismo. Rodríguez denunció ser víctima de extorsión. Dijo que le habían pedido 20 millones de pesos y que ella, ante la angustia y el miedo por su seguridad, los buscó. Aseguró que detrás de la extorsión estaría Carrillo, a través de un espía que él tendría al interior del Fondo de Adaptación. Yo sé que suena a novela, pero es una realidad, se lo dijo aquí a Julio Sánchez Cristo esta mañana. La exdirectora del DAPRE aseguró ser quien descubrió los títulos falsos de Juliana Guerrero, sobre quien dijo tendría relaciones con la guerrilla del ELN, diciendo que la misma Guerrero decía que tenía esos contactos. La calificó como una mujer con delirio por el poder, el dinero y de ser quien controla el Fondo Colombia Paz, el DAPRE y el Ministerio de la Igualdad. Dijo ella también, Angie Rodríguez, que por ahora continúa en el gobierno, le pidió al presidente que la proteja, incluso dice que no ha renunciado por miedo a perder la seguridad. Y sobre temas como la verdadera relación entre el presidente Petro y Juliana Guerrero, su relación, la de Angie Rodríguez con el hijo de Jorge 40, el rol de Wilmer Mejía en el gobierno y la corrupción en la salud, decidió guardar silencio en todas las preguntas, en todos los medios. Por otro lado, ella es acusada por el mismo Carlos Carrillo, que también fue entrevistado hoy aquí en 6 AMW, de irregularidades al interior del Fondo de Adaptación, también cuestionada por una millonaria contratación en la entidad que dirige antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. ¿Bajo qué claves? Ahí sí, entender, leer esto que más o menos he tratado de resumir, de quien fuera la mano derecha, Camilo, del presidente de la República y una figura con muchísimo poder en el gobierno nacional. ¿Cuál es el alcance de estas denuncias que vinculan poder, dinero, corrupción, amenazas y toda clase de temas? Yo sí quiero arrancar por decir que esto es realmente inédito. Nunca, o sea, yo llevo algunos años trasegando entre la vida pública y el análisis de la coyuntura política en Colombia, y nunca en mi vida había visto episodios... Y trabajando en dos gobiernos, en Casa de Nariño. Pues. En Casa de Nariño, y nunca en mi vida había visto o había escuchado hablar de episodios tan graves, tan reiterados, y siempre con el mismo patrón de acusaciones criminales entre unos y otros. Por supuesto que en los gobiernos hay diferencias, y hay diferencias entre los ministros, y hay diferencias entre los funcionarios públicos, pero generalmente son diferencias de enfoque, como las presentó también este gobierno entre los diferentes ministros al principio del gobierno, cuando había más diversidad ideológica y política entre los miembros del gobierno. Pero esto es una cosa aterradora, las peleas entre Benedetti y Carrillo, entre Angie Rodríguez y Carrillo, entre la inteligencia y el Ministerio de Defensa. O sea, hay y todos no es un problema político, no es un problema de diferencias de política pública. Son todas acusaciones criminales que se van de un lado para el otro. Y hay un elemento que me parece particularmente sorprendente, y dejo a mis colegas hablar después de esto, es que todo está centrado en el núcleo del poder alrededor del presidente. O sea, hay una cosa que no sé, insisto, no quiero ir más allá de lo que uno puede afirmar, pero hay una dinámica de
de paranoia, de círculos cerrados, de bloques de unos contra otros, peleando por el oído del presidente, por a ver quién controla el acceso al presidente, el presidente que tampoco es muy abierto, por lo que se sabe, a reunirse con sus ministros y con sus equipos. Entonces expresa esto de todos los rumores y todos los ataques con cuchillera trapera entre ellos, y eso sí es realmente extraordinario, pero insisto, me parece particularmente notorio que esté tan centrado en el primer círculo del presidente de la República, que es muy grave. Tatiana. Bueno, acá se pueden necesitaríamos una infografía para entender todas las acusaciones que hizo Angie Rodríguez. Sin duda esto es un tema sumamente preocupante que debe alertar sobre todo a la Fiscalía para avanzar en esas investigaciones, pero se suma un sinnúmero de escándalos que ha tenido el gobierno frente a los cuales realmente no hay avances en cuanto a cuáles son las resoluciones y cuáles son las decisiones que se están tomando tanto por los entes de control como por parte de la Fiscalía en este tema. Ahora, la realidad es que el país está bastante anestesiado frente a estos escándalos. Entonces, ya la próxima semana seguramente tendremos otro tema que conmocionará al país y se olvidará probablemente de las múltiples entrevistas que ha dado Angie Rodríguez el día de hoy. Y a su vez, yo creo que hay un tema fundamental y es que hay que analizar esto a la luz de las elecciones que vienen. Y es si esto va a impactar o no las elecciones, y yo creo que Petro ha logrado establecer un discurso de exoneración. Todo lo que pasa en su entorno es responsabilidad de todos, menos de él. Y acá, pues por supuesto, la oposición tiene un trabajo importantísimo a la hora de lograr relacionar lo que hacen todos los funcionarios del gobierno, que además permanecen al día de hoy todos en sus puestos, en sus trabajos, sin asumir ninguna responsabilidad, con las decisiones del presidente. Y cierro con esto. Gustavo Petro, el presidente, dijo en Barcelona, en el marco de esta reunión que hubo convocada por Pedro Sánchez, que el mayor error de su gobierno ha sido elegir gente que no sirve o que no sirve para nada. Algo así fue lo que dijo. O que lo traiciona. O que lo traiciona, pero la decisión siempre ha sido de él. Entonces, este discurso que ha logrado además exonerarlo de todo lo que ha pasado y de todos los escándalos, pues es sumamente complicado y realmente es un discurso que ha calado mucho dentro de la sociedad, dentro de una parte de la población que no logra entender